Buenos días, gracias señor presidente por acceder a esta entrevista. Bienvenidos a Diario Libre. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Presidente, las elecciones municipales son el próximo domingo. Nosotros queríamos que usted nos diera una valoración del montaje, cómo usted entiende que se está manejando la Junta Central Electoral y sobre todo que nos hable de los niveles de confianza que usted tiene en ese organismo. Bueno, yo pienso que la Junta Central Electoral está haciendo un esfuerzo por organizar este certamen electoral que pueda satisfacer las aspiraciones nacionales de que discurran de manera diáfana, transparente y que sus resultados se correspondan con la auténtica voluntad del pueblo dominicano que ha acudido a las urnas. Han llegado algunas denuncias, pueden ser veraces o no serlo. Nosotros como partido y dentro de la Alianza Rescate hemos depositado una instancia solicitando a la Junta simple y llanamente que investigue. No es que avalamos, no es que estamos diciendo que eso sea cierto, pero ante una denuncia que se ha presentado, que se ha depositado por ante la Procuraduría Especializada sobre Delitos y Crímenes Electorales, lo lógico y lo correspondiente es que por lo menos se investigue. Se habla de 3 frentes estratégicos para crear un apagón electrónico y permita un hackeo al sistema de difusión de resultados electorales. Yo pienso que la denuncia es peligrosa, la denuncia merece por lo menos la atención de una investigación. Es lo único que hemos pedido. No decimos que eso vaya a ser así, pero que se investigue. Pero esa denuncia la hacen actores de la sociedad que son cuestionados. ¿Eso no le restaría un poquito de mérito? Bueno, pero son gente vinculada al gobierno. Y entonces, como han estado vinculadas al gobierno y vinculadas a la propia Junta Central Electoral, por lo menos que se investigue. Es lo que nosotros hemos solicitado en nuestra instancia. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene Fuerza del Pueblo para estas elecciones? ¿Cuántos candidatos ustedes contemplan que van a sacar? Yo diría que halagüeñas, ¿no? Tenemos perspectivas muy auspiciosas para la Fuerza del Pueblo, en razón de que durante estos últimos 3 años nos hemos consagrado a la construcción de un partido. Y ahí ya tenemos 2.200.000 afiliados, con una presencia en todas las provincias del país, en todos los municipios, en todos los distritos municipales y en todos los barrios de la República Dominicana. De manera que marcamos una presencia territorial importante. Y estas elecciones justamente tienen que ver con el territorio. Vamos a elegir autoridades para gobiernos locales. Yo le diría que en el caso nuestro vamos a tener un crecimiento que yo califico de exponencial. Seremos el partido más ganancioso en términos absolutos y en términos proporcionales. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 3 alcaldes. Y a partir de ahí es que vamos a crecer. En el caso del PRM, que dice que va a ganar con el 70% del territorio, es porque eso es lo que ellos tienen actualmente. Pero no fue lo que ganaron en el 2020. En el 2020 el PRM ganó 81 alcaldías y hoy tiene 113. ¿Cómo pasa de 81 a 113? Utilizando lo que hemos llamado la operación sanguijuela, chupar la sangre de los otros. El gobierno perdió los escrúpulos muy temprano y diseñó una estratagema orientada a sonsacar a los alcaldes o autoridades electas de los otros partidos, sobre todo autoridades locales, sea alcaldes o directores de distritos municipales, porque también tienen 45 directores de distritos municipales que no ganaron en las urnas, sino que sonsacaron de los demás partidos opositores. Por tanto, si fue una estratagema orientada a si tenemos al incumbente de la localidad, vamos a lograr la reelección, no resulta así, se colocaron una vara muy alta. Por tanto, el PRM tendría que sacar más de 113 alcaldes para decir que ganó, porque tienen 113, aunque solamente habían ganado 81, como he dicho. Cualquier cantidad menos de 113 significa que está, digamos, disminuyendo en su potencial electoral. Y cualquier número por encima de 3 significa que la fuerza del pueblo va creciendo. Por tanto, nosotros nada más nos queda crecer y al PRM nada más le queda bajar, ¿verdad? Y la oposición en sentido general también va a crecer. ¿Por qué? Porque hay una convergencia de fuerzas. Nosotros tenemos 30 candidaturas a alcaldes con el apoyo del PLD, del PRD y del grupo de coalición conocido como Juntos Ganaremos. Se supone que en esas 30 alcaldías tenemos grandes posibilidades de triunfo,
porque hay una convergencia de toda la oposición que nos apoya. Igualmente nosotros apoyamos al PLD en un número de alcaldías semejantes, similar, y apoyamos al PRD en otras alcaldías que ellos tienen. El PRD va a tener más alcaldes que lo que tiene actualmente y el PLD va a tener también más alcaldes, o sea que todos, la oposición en conjunto, va a avanzar. Y si la oposición va a avanzar, quiere decir que el oficialismo va a disminuir. El oficialismo sabe que legalmente no puede ganar esas alcaldías y lo que está recurriendo es al uso y abuso de los recursos del Estado, distribuyendo bonos navideños, bonos que se distribuyen en las Navidades, para que sean distribuidas hasta el mes de junio. Bonos distribuidos hasta el mes de junio son bonos electorales, pasaron de ser bonos navideños para convertirse en bonos electorales. Igual con la entrega de un bono a los padres de familia con motivo del año escolar. Se supone que eso se da en septiembre, con motivo del inicio del año escolar. Ellos lo dan ahora, en febrero, en el marco de las elecciones municipales. Nosotros le pediríamos a la Junta Central Electoral que eso se posponga para ser entregado después de las elecciones. Si el gobierno realmente es tan sensible al drama nacional de entregar esos bonos, porque no lo haga durante el periodo electoral y que entonces eso se reanude después que pasen las elecciones. Igual con el bono escolar, se da al principio del año escolar, en septiembre, cuando no estamos en un ciclo electoral. Están distribuyendo madera y zinc, están distribuyendo electrodomésticos, están haciendo de todo y comprando gente en los barrios, porque lo sabemos. Entonces ellos saben que no pueden ganar, sino que tienen que comprar. Ahora, comprar lo que hace es que convierte ese proceso en un proceso no democrático, es un proceso no transparente, carece de integridad y por lo tanto no sería un triunfo espurio por parte del partido de gobierno. Nosotros apelamos más bien a la conciencia ciudadana, apelamos al hecho de que la gente siente la insatisfacción por lo que está ocurriendo en el país, en el plano nacional, con una situación de escaso crecimiento económico, prácticamente de paralización, pocos recursos circulando en la economía nacional, aumento del desempleo, de la pobreza, de la inseguridad, y en cada municipio por el hecho de que la generalidad de los alcaldes del PRM han sido ineficaces en resolver los problemas básicos de la población. Hay quejas por recolección de basura, por la creación de basureros improvisados, por vertederos abiertos a cielo abierto, que son contaminantes, inseguridad ciudadana en todos los pueblos, puntos de drogas que no logran enfrentarse adecuadamente, desempleo en las comunidades. En todos los pueblos la gente vive del motoconcho y de la venta de la lotería loteca. Las muchachas en loteca y los muchachos montando el motoconcho. De manera que es una situación muy lamentable, muy desafortunada que exista a escala nacional. El gobierno vive en una burbuja, se consideran referentes todos en el mundo, nada tiene precedente como lo que ellos están haciendo, y como están en ese mundo idílico, paradisíaco, pero irreal, se van a encontrar con una gran sorpresa el próximo domingo. Hablando de candidatos, presidente, ¿por qué Julio Romero? Bueno, Julio Romero fue electo, él se sometió al escrutinio de los precandidatos en la Fuerza del Pueblo y resultó que fue electo. Una vez que ha sido electo hay que respetar sus derechos como candidato. Alguien dice, ¿y por qué frente a las críticas que se hicieron no lo despojaron? Bueno, porque nunca intervino una sentencia judicial que lo condenara. Si usted lo hubiera removido de lo que ya le había conquistado con el apoyo de sus compañeros en Santo Domingo Este, habría recurrido al Tribunal Superior Electoral. Y el Tribunal Superior Electoral le habría dado ganancia de causa. Habría creado un ruido innecesario, ¿verdad? Habría desmoralizado a los votantes del lugar y por lo tanto, nos guste o no nos guste, él es el candidato que fue democráticamente electo. ¿Usted cree que podrían retener la plaza a pesar de esos cuestionamientos? Bueno, nosotros no la tenemos, hoy día la tiene el PRM. Yo pienso que con lo que se hizo en el concierto artístico de Juan Luis Guerra, donde se estafó a la audiencia que acudió allí pagando, presentando una publicidad en dron del candidato del PRM en Santo Domingo Este, yo creo que ese episodio ha generado una reacción muy adversa al candidato del PRM y por lo tanto podríamos ver una gran sorpresa el próximo domingo. ¿Y en la plaza del Distrito Nacional habrán sorpresas? En la Plaza del Distrito Nacional, yo viendo los tracking polls del día de hoy, es decir, el monitoreo electoral, el candidato de la alianza está por encima del candidato oficialista. De manera que lo que no se veía con claridad 2 meses atrás, resulta que hoy día la posibilidad de un triunfo electoral del candidato Domingo Contreras es totalmente posible. Además hay que recordar lo siguiente,
La maquinaria electoral de la oposición converge en torno a la candidatura de Domingo Contreras y Yanet Camilo, que es la vicealcaldesa por el PRD. Y esa maquinaria electoral se expresó este pasado domingo. La ciudad capital fue estremecida por esa oleada humana que se lanzó a apoyar esas candidaturas. De manera que para mí no sería ni siquiera sorpresa de que Domingo Contreras sea el próximo alcalde de la ciudad, porque ya las calles hablaron con mucha elocuencia de que hay un gran respaldo popular a su favor. Hábleme de las relaciones con el expresidente Danilo Medina. ¿Cómo están esas relaciones? Bueno, desde el punto de vista personal, esas relaciones nunca quedaron afectadas. Yo soy una persona que no albergo resentimientos, no soy una persona que guarda rencor. Tuvimos diferencias políticas y esas diferencias políticas llevaron a una ruptura. Bueno, ese es un tema que quedó. Nosotros formamos la Fuerza del Pueblo y tenemos total independencia de acción. Actuamos como un partido político conforme a sus criterios, a sus valores y a sus principios. En un proceso electoral se producen alianzas, se producen acuerdos, coaliciones de partidos. Y con el PLD y la Fuerza del Pueblo, las bases de ambos partidos reclamaban la necesidad de que se llegara a algún tipo de acuerdo. Las bases fueron que empezaron a solicitar con vehemencia, apasionadamente, incluso bajo la consigna, sin alianza no hay esperanza, decían ellos, y eso conllevó a la necesidad de efectivamente establecer estos acuerdos electorales que tenemos. Presidenta, no podemos terminar sin el tema de la situación de Haití. ¿Usted considera que el gobierno le está dando un manejo adecuado a la situación, la crisis haitiana? Bueno, yo diría primero comprender que en efecto existe una crisis haitiana. Hay una crisis estructural, económica, social, política, cultural, ambiental. Haití en sí es una gran crisis. No de ahora, es una crisis que viene desde hace años. No pudo lograr la transición democrática después de la salida de la dictadura de Don Duvalier. Con Aristide, Jean Bertrand Aristide en principio se creía, pero un golpe de Estado lo sacó, una intervención norteamericana lo llevó de nuevo al poder, posteriormente nuevos conflictos lo sacan definitivamente. Yo siento que Haití solamente ha vivido estabilidad política democrática durante las dos administraciones del presidente René Preval, que coincidieron conmigo. Con Preval siempre hubo un diálogo, conversamos, existía la comisión mixta bilateral, y yo diría que fue un periodo de convivencia pacífica entre ambos pueblos. Pudimos lograrlo, pero sobre todo porque Preval garantizó una estabilidad política en Haití. Después vino Martelly. Martelly también duró sus 4 años, un poco más tumultuoso que los previos, ¿verdad? Pero a la salida de Martelly y la llegada de Jovenel Moïse, las cosas cambiaron. El único presidente que conocemos en la historia que ha sido asesinado en el lecho conyugal y que posteriormente la primera dama resulta acusada de haber sido parte de la trama, y donde se deja a un primer ministro en principio de facto y se le da un plazo de caducidad para el ejercicio de su mandato que vencía exactamente hace una semana, el 7 de febrero, y que permanece en el cargo, pero ya incluso fuera de plazo. Bueno, pues la acumulación de todas esas crisis ahora se agrava ante el hecho de que no hay una autoridad legítima que pueda ser aceptada por el pueblo haitiano. Entonces, a lo económico, a lo social, a lo político, ahora se le añade un problema de vacío de poder. La crisis es real. Entonces, frente a esa crisis, se acude a la comunidad internacional. No ahora, se ha hecho desde siempre. Desde mi época de presidente íbamos a Naciones Unidas y hablábamos de la necesidad de que la comunidad internacional contribuyese a mantener una estabilidad en Haití. Por algún momento se logró. Se instaló la MINUSTAH, que era la misión de Naciones Unidas para mantenimiento del orden y la paz en Haití. 10 años duraron. Y durante esos 10 años se mantuvo una estabilidad política en Haití. Una estabilidad política artificial, porque no venía del propio desarrollo institucional del pueblo haitiano, sino que venía por la presencia de la comunidad internacional representada por Naciones Unidas. También económicamente eso resultaba, porque eran $1.000 millones que entraban anualmente a la economía haitiana, y esos $1.000 millones, pues la gente compraba en los pequeños y medianos comercios. Había una cierta movilidad económica, cierto movimiento, cierta dinámica económica en Haití, fruto de ese presupuesto que tenía el grupo de la MINUSTAH que operaba en Haití. Eso desaparece, y cuando desaparece se complica la situación de gobernabilidad en Haití. Ahora, el asesinato del presidente,
ya Ariel Henry no es considerado como primer ministro, la situación política se agrava. Estamos en el peor momento de la crisis haitiana y por tanto donde hay mayor necesidad de que la comunidad internacional realmente juegue un rol de control y de garantía de esa estabilidad política que se requiere. Se había designado una policía proveniente de Kenia, 1000 policías de Kenia vendrían a Haití. El Tribunal Supremo en Kenia ahora ha determinado que esa designación es ilegal. Otros dicen que el tema es de financiación a que puedan venir y que eso cuesta 250 millones de dólares. Yo diría, en última instancia, la comunidad internacional debe comprender que hay una necesidad de ayuda humanitaria. Tratar el tema haitiano, si se quiere, como un tema de ayuda humanitaria y que esos fondos puedan llegar. Al fin y al cabo prometieron 11.000 millones de dólares después del terremoto, no llegó nada. Por tanto, 250 millones para la comunidad internacional es un chiste, es una broma. No debe representar una carga obtener esos fondos y aplicarlos para evitar que en Haití se produzca un derramamiento de sangre fruto del conflicto armado que se da entre bandas, ¿no?, que han surgido para tomar el control de Haití ante el vacío de poder institucional que existe. Por tanto, República Dominicana no puede permanecer indiferente a lo que está ocurriendo. Frente a un vacío de poder, tomamos siempre el control de la frontera, tratar de proteger esta parte del territorio, y el presidente de la República actual está obligado a hacer eso. A veces nos preocupa que él confunde su rol de estadista, que debe proteger la integridad territorial de República Dominicana, con el hecho de convertir el tema de Haití en un tema, ¿verdad?, de tipo electoral reeleccionista. Preferir hablar de Haití e ignorar el tema del costo de la vida en la República Dominicana. Ya para concluir, nos gustaría que nos diera un mensaje a la ciudadanía de cara a las elecciones del próximo domingo. Bueno, yo exhortaría a la población dominicana que acuda masivamente a las urnas el próximo 18 de febrero. Eso va en beneficio del fortalecimiento democrático de nuestro país. Justamente una gran diferencia entre Haití y la República Dominicana es que nosotros hemos logrado en el tiempo tener una democracia estable. Y la democracia estable reclama la participación de los ciudadanos. Obviamente yo quiero que la mayoría que acude vote en la casilla número 3, en la casilla verde, la de la Fuerza del Pueblo, para que este nuevo partido también emerja con mayor fortaleza y contribuya a consolidar aún más la democracia en la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias al expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo por estar con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias, muy amable y muchos éxitos. Siempre.